Ñamandú es el dios primigenio de la mitología guaraní, siendo descrito como invisible, eterno, omnipresente y omnipotente. Reside en la morada eterna, el Ubaga, donde se encuentran los seres vivos originales. Según la versión más extendida, Ñamandú se crea a sí mismo, siendo el proceso de un vegetal. Primero se afirma sobre sus raíces, extiende sus ramas, construye su copa y se yergue como un árbol. Entonces su corazón empieza a resplandecer, eliminando todas las tinieblas primigenias. Ñamandú concibe la palabra creadora, el Aubú, que posteriormente será legada a los seres humanos para que desarrollen el lenguaje. Seguidamente crea a los otros deidades principales: Ñanderupu Aguazú, nuestro padre de corazón grande, padre de las palabras; Caraí, dueño de la llama eterna y del fuego solar; Yacairá o Yarairá, dueño de la bruma, de la nieblina y del humo de la pipa que inspira a los chamanes; y Tupá, dueño de las aguas, de la lluvia y del trueno; y sus demás deidades compañeras, como las deidades femeninas y las deidades masculinas menores. Juntos crearon la tierra, el Autenondé, el mar, el día y la noche, los primeros animales y las primeras plantas, finalmente creando así al hombre. Luego de eso, Ñamandú se volvió al cielo y les dejó a cargo a los otros dioses que cuidaran bien de todo. Pasó el tiempo, algunas personas se habían vuelto muy buenas, pero otras se habían vuelto muy malas. No todo andaba bien, así que los dioses decidieron que era mejor arreglar todo. Pero para no dejar las cosas a medias, produjeron un diluvio. Toda la tierra se inundó. La gente buena pudo subir al cielo junto a Ñamandú, pero las otras, que eran malas, se transformaron en animales, en ranas, peces y en otros insectos. Después, Ñamandú le pidió a otra deidad que arreglase todo. Esta deidad se llamaba Yacairá, que se encargara de todo, de hacer de nuevo la tierra. Este a su vez delegó esa tarea a su hijo Papamirí. Papamirí trabajó mucho, hizo nuevas plantas, nuevos animales, fue amasando la tierra nueva y llenándola de árboles y pasto. Hizo ríos y arroyos, pero parece que antes de que terminara lo llamó su madre y Papamirí abandonó su obra. Explicando de esta forma los guaraníes que por eso había montañas que no son sino montes de tierra y piedras que se le sobraron al dios y que la gente no le servía para nada. Sus principales símbolos son el árbol sagrado, que en algunas versiones es un cocotero, el colibrí, el tatú y la lechuza.